Buenas tardes, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar en una entrega más de su programa. Los domingos de 4 a 5 por este canal 27 de RNN. Esta tarde, Jairon Severino y un servidor Ezequiel Molina Lizardo estarán compartiendo con ustedes temas económicos nacionales e internacionales. Jairon, buenas tardes. Muy buenas, Ezequiel. Qué bueno. Yo me puse serio porque te estoy viendo muy serio. Me hace los domingos de la tarde tú tienes que hacerme venirme más tranquilo, más cómodo. ¿Tú no crees? Sí, uno llega más cómodo, pero realmente te estoy viendo muy serio. Ajá, ¿cómo así? Sí. ¿Cómo que serio? Explícame ¿Hay eso. algún problema que te preocupa, Jairo? El petróleo, por ejemplo, que está subiendo, ¿te preocupa? El petróleo está subiendo. Las autoridades de Industria y Comercio, el señor Nelson Toca, en estos días lo escuché hablar de que tiene la esperanza de que bajen los precios de los combustibles. La esperanza, ¿no? Pero los precios Pero de los que combustibles así, no bajan con esperanza. eso te iba a decir, entonces eso no baja con esperanza. No, eso no. Ni con que yo deseo. Que por cierto, hay quiero. poca esperanza ya. Yo no veo casi esperanza. Esperanza, el insecto. Sí. Un insecto tan útil. Sí, Es un insecto útil, sí. Ajá, ¿y qué hace? Porque la ese esperanza? insecto Da esperanza. Da esperanza, no, pero además se lleva a otros insectos. Ah, ok, está en la cadena. En la cadena. Alimenticia. Exactamente. Ok. Ellos comen otros insectos. Sí. Y antes la gente... Así debería haber algún mega insecto que se llevara un par de insectos que ella muerde, de la ¿no? sociedad dominicana. Ella muerde. Hay que resetear esta sociedad. Si le pone el dedo a la no me cambie el esperanza, tema te muerde. porque tú eres un medio cobarde. No, espérate. Eres medio cobarde para tratar algunos temas. Mira, tú eres el único que me ha dicho cosas así en televisión. Porque el que me conoce sabe que yo no soy cobarde. No, pero tú me estás cambiando el tema. Retira eso. ¿El qué? Retira eso. Yo soy cobarde. No soy cobarde. Okay. Retiro el tema. Puedo hacer la excusa que dio Jean Alain. No, porque Jean Alain lo que dijo fue: siento mucho si ofendí a la mujer y a la profesional y a la madre. ¿Cuánto duró? A la mujer y a la madre. ¿Cuánto duró? Pero lo que yo dije es verdad. Así yo no quiero que me pidan disculpas, ¿no? No, está bien. Ezequiel no es un hombre cobarde. Él es un hombre pragmático, que es diferente. No pragmático. lo soy. Pero eres pragmático, ¿verdad? Sí, pragmático, sí. Okay. Me creo pragmático. Eres pragmático. En esta sociedad hay que ser pragmático para sobrevivir también. Así mismo es. O para no volverse loco. Exactamente. Sí. Para no volverse loco. Sí. Muy bien. El petróleo, entonces, subiendo el petróleo. Bueno, ¿cuáles son los ya hay 6 semanas consecutivas que ha aumentado los combustibles. Es que viene más. Eso no hay forma. Bueno, ya esta semana. Pero también. El presupuesto, como quiera, contempla como está ahora. El presupuesto contempla. A 55. Sí, pero es un promedio, como quiera. O sea que al final es el promedio. Lo contempla a 55. A 55 promedio. Sí, promedio. O sea, como quiera. Pero aparentemente va a pasar un chin. Si las cosas siguen así, sí. Porque es que los países productores de petróleo, olvidémonos de Venezuela. Venezuela ya no incide en el precio. Porque Venezuela pasó de 3.7 millones de barriles diarios a 1.137. Sí, pero Venezuela, aunque no incide, porque Venezuela ciertamente ha mermado bastante su producción por falta de inversión. Recuerda también que México necesita inversión en nuevas refinerías y México es importante, un importante suplidor. Pero Estados Unidos ha logrado. Y Pemex está perdiendo dinero también. Está perdiendo dinero, pero ellos van a resolver el problema dentro de 10 años. Es un problema de ajuste. Dentro de 10 años. Todavía AMLO no resuelve el problema de PDVSA, del fraude. De Pemex. Del fraude histórico sí. Y casi sistémico. Por eso que digo, ha sufrido Pemex. Hay un tiempo de ajuste y los tiempos de ajuste son, la verdad, que difíciles de implementar en una sociedad con... ¿Cuándo un caso se declara complejo en la justicia? Bueno, lo primero es que cuando hay muchas variables que analizar. Y sobre todo cuando son mucha la gente que está implicada en el caso, ¿cierto? Sí. En el caso Pemex, es demasiado gente involucrada como para resolverlo de una vez o rápidamente. De hecho, ese es un caso que se tiene que resolver sin que caiga nadie preso. Sí. Pero no borrón ni cuenta nueva. El caso de Pemex tiene que resolverse sin que nadie caiga preso. ¿Por qué? Porque si hay 118 millones de mexicanos, por lo menos 18 se han beneficiado de ese fraude. Sí. Por ejemplo... Directa o indirectamente,
se han beneficiado del fraude del Pemex. O sea, tiene que... ¿Quién mete preso a 18 personas? 18 millones de personas. Inmediatamente, bueno, pero Digo, estoy haciendo una exageración, sí, pero tú puedes tomar las cabezas. Pero porque siempre hay 3, 4 o 5 que son los principales beneficiarios. Pero ahí es que está, porque independientemente de que el que más robe no es más ladrón que el que menos robe. Sí, pero son ladrones. Pero si tú cortas el árbol por la raíz, las ramas se van también. Implica otro asunto. Ese robo creó una economía subterránea. Sí, el robo de combustible. Exacto, creó una economía. Fue tan grande y incidía en un porcentaje tan alto que creó una economía subterránea en México. Sí, incluyendo empresas formales. Exacto. Que compraban ese combustible. Correcto. A menor precio y lo vendían entonces al precio del mercado. Exactamente. Pero déjame decirte algo. Nada más no era combustible, era petróleo. O sea, sí, había que refinarlo también. Sí, fíjate cómo tú robabas petróleo, refinabas en refinería mexicana, y como quiera había un robo. Era una colusión muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Privada, pública. ¿Entiendes? O sea, yo siento que ese es un caso complejo que tiene que resolverse sin que nadie caiga preso. Pero es difícil, porque López... Te digo esto porque el caso de Brecht yo creo que lo van a declarar complejo. Ajá. Sí. ¿Por qué? Porque se parece al de Pemex. Está hablando de Odebrecht aquí en el país, ¿verdad? Odebrecht, no, a nivel total, y el de aquí. Lo van a declarar complejo porque es muy difícil. O sea, yo estoy pensando que el caso de Odebrecht en República Dominicana... están sacando tanta gente del expediente. ¿Tú ves qué complejo? ¿Qué? ¿Tú ves qué complejo? Que ahora el dinero aquí ¿Tú ves qué complejo? No tendremos que repartir ese dinero. Tal vez que haya una sola gente presa. Pero debería tocarme algo a mí entonces para que me metan preso a mí. Porque ahora hay gente que está pidiendo que hay que sacarlo y pedirle excusa. No, de Odebrecht, tal vez una sola persona que haya preso. ¿Una sola? Que es el juez. Bueno, sí. Al paso que vamos. Pero sigamos con los precios del petróleo. Sí, la sociedad tendrá que... ¿Va a bajar los precios del petróleo en los últimos en los próximos meses? No creo, porque mira, lo primero es que la economía global, aunque el crecimiento moderado, va a seguir creciendo, 2.5. ¿Y qué sucede? Aunque Venezuela no incide, pero la situación no incide por lo menos en la parte de suplir el mercado, pero sí el mercado como tal, per se, reacciona es como si el sistema nervioso. Tú te puedes dar un susto fácilmente y descontrolar otras cosas en tu cuerpo. Entonces, Estados Unidos es una economía que está recuperándose porque Trump, con todo y todo, Trump está haciendo el trabajo en materia económica. Lo está haciendo. Y México no ha podido aumentar tampoco la oferta de petróleo. Trump entregará en el 24. ¿Trump va a entregar en el 24? Trump repite. Sí. ¿Tú crees? Sí. Hay reelección en el 20 y en el 24. Digo, en el 20 hay reelección. ¿En qué año es que...? En Estados Unidos de aquí. No, aquí no va a reelección en el 20. Dice que no la Constitución. Va a haber reelección, Pero la Constitución dice que no. Va a haber reelección. Es que tú me pones el tema porque sabes cómo que... Va a haber reelección. Sí, yo lo sé, pero va a haber reelección. ¿Pero qué dice la Constitución aquí? La Constitución actual. Ajá. No, pero es la actual. Pero cuando vengan las elecciones en el 20... Pero cambiamos de tema entonces. No, pero entonces lo que te quiero decir del petróleo es que el primer productor ahora en este país, en el momento, es Estados Unidos. Sí. Pasó a ser el primer productor, ¿verdad? Pero sucede que la gente entiende, y políticamente Estados Unidos ha manejado el precio del petróleo para que ni Rusia, ni Irán, ni otros países que no le favorecen a ellos, que no están con ellos, se beneficien. Sin embargo, ahí que tú decías de Trump. Trump hace un equilibrio, porque una cosa es la política, y otra cosa es la economía. Sí. A Estados Unidos tampoco le conviene el petróleo bajito. No, pero tú sabes que como Estados Unidos tiene una reserva tan grande, más que la producción, es una reserva tan grande que tiene capacidad de hacer que el mercado reaccione. Discúlpame. Es así. Discúlpame. Es así. El Congreso norteamericano, por ley, tiene un tope de reserva mínima. Sí. Y el presidente puede jugar entre el mínimo y el máximo. Tiene un margen. ¿Para qué? Pero hay un número que, cuando llega a ese nivel, ya eso es Congreso. Ya eso es ley. Él no lo puede tocar. Entonces,
él juega con la economía y la política. ¿Me entiendes? O sea, entonces Estados Unidos dice, bueno, pero tampoco yo quiero que esté muy bajito, porque también a mí me desfavorece económicamente. Totalmente. Ahora, yo desestabilizo políticamente a estos países, como yo mencioné, para que no se jueguen con nosotros los Estados Unidos, que somos los poderosos. Porque el verdadero país más poderoso del mundo sigue siendo los Estados Unidos. El siguiente es Rusia. Sí, con cierto balance de parte con Rusia y con China. Sí. Y qué bueno pero, que es así. Pero en términos de poder político, Estados Unidos, Rusia. China tiene que siempre estar ahí. China no puede sacar la potencia económica y política. Podrá hacerlo más adelante, pero los verdaderos poderosos siguen siendo esos dos. Entonces Estados Unidos lo que hace es que juega a ese manejo, a esa manipulación de política con economía en términos de petróleo. Que yo creo que el petróleo se va a encarar en 60, sin ningún problema. ¿Por conveniencia de quién? ¿De los productores? Por conveniencia de los Estados Unidos en materia económica y porque independientemente de todo... López Obrador no se pondría guapo, ¿eh? Exacto. Se pondría feliz. Si Trump no quiere verse con problemas, él no puede, lo que tú dijiste, afectar la economía. Así es. Porque en Estados Unidos, si hay algo que afecta a la política... Es la economía. Es la economía. Es lo contrario a otros países, donde la economía la afecta a la política. En Estados Unidos, la economía afecta a la política. Sí, yo quiero que me entiendan bien. O sea, en Estados Unidos la economía afecta a la política. Pero en países como estos, la política afecta a la economía. Sí, así por es. decisiones. Así es. Entonces, yo entiendo que el petróleo se mantendrá a un promedio de 60. Llegará a un promedio de 60. Eso es lo que yo creo. Yo no sé, yo no soy muy sí, pero eso también, eso puede depender también del contexto en el que se desarrollan algunas situaciones que se dan dando en Europa, Medio Oriente. Fíjate que en este momento la situación en los países árabes está más o menos tranquila. Más o menos tranquila. El último calentón fue los saudíes nos mandaron a matar al periodista. Sí. Pero fíjate que Estados Unidos... ¿Lo qué? Los turcos. No. ¿A Khashoggi? Sí, eso fue de Arabia Saudita, tú lo sabes. Digo, perdón, Arabia Saudita. Ah, bueno. Discúlpame. Ahora fue en Turquía. Discúlpame, fue en Turquía, pero fue Arabia Saudita. Entonces, pero fíjate que Estados Unidos, estratega por naturaleza, ¿cuál fue la actitud de Estados Unidos respecto a eso? Proteger a Arabia. Claro. Tan sencillo. Pero es para un juego de petróleo. Pero porque obviamente son aliados. Es el aliado árabe más importante. Entonces eso es un caso más por lo que Estados Unidos no se va a oponer a que el petróleo llegue más o menos a 60, porque también tiene que favorecer a Arabia, porque Arabia Saudita se afecta mucho cuando el petróleo se baja demasiado. Entonces por eso te decía que para mí promediará 60. En ese caso, si nosotros tenemos un presupuesto de $55 por barril, y tenemos un año que llegue a promedio 60, vamos a tener $5 por encima de la proyección. Cada dólar son 300 millones de pesos. ¿Está bien? De dólares. 300 millones sí. de dólares. Sí. Entonces son 1.500 millones de dólares. Ahora sí. Entonces ahí el gobierno se puede ver con un problema de apretado. Muy mal. Apretado. Muy mal. En el sentido de que va a ser un dinero que no está presupuestado. Y eso podría provocar. Presionar la tasa. Eso lo hablamos ahora, pero ajustes en el presupuesto para otras instituciones. O sea, es posible que el gobierno en octubre tenga que hacer lo que ellos llaman presupuesto complementario. Un presupuesto complementario donde le quitan alguno y le ponen a otro. Sí. También puede provocar un poco de presión en la tasa. Si las autoridades monetarias se mantienen celosas, como hasta ahora ha sido históricamente así, eso podría entonces crear un problema de... hay una pata de salvación. Va a contriñir la economía. Hay una pata de salvación. Uno de los sectores que mayor carga ejerce sobre la finanza es el sector eléctrico, el déficit del sector eléctrico. Correcto. Y Punta Catalina de hecho ya está trabajando. Habrá que ver cuál es el efecto que tendrá realmente eso en caso para buscar un balance, porque en promedio son 800, 700 millones de dólares de subsidio. Ahora, si el petróleo sube y no tuviera Punta Catalina, recuerda que Punta Catalina son 750 y algo, 52 megas.
Pon tú que haya a final de año o en la segunda mitad el 60% de su capacidad. Eso va a ser un alivio muy bueno en términos financieros para el gobierno. Sí, en ese caso sí, pero de todas maneras, todavía aquí seguimos con más Yo soy optimista. Con más del 30% de producción eléctrica dependiendo de la del petróleo. Pero ya no es como antes. No, pero aún así, antes era 60 y pico, ahora anda por los 30 y pico, ¿no? Sí. Pero no llega a 40. eso no significa que también crea un problema de mayor subsidio. El aumento del barril de petróleo provoca un aumento del subsidio. No, pero es que el carbón el carbón va a tener un peso fuerte. Ahora tiene un peso importante. Sí, pero la segunda fase de Catalina, tengo entendido, lo último que escuché fue que entraría en octubre. Si acaso. Sí, pero la primera fase son 300 megas. Sí, pero la primera fase megas. estará completa también como en junio, porque ellos no lo van a, eso no es ahora. Entonces, eso va a crear un poco de presión. Lo que quiero decir es que el subsidio eléctrico puede ser que aumente un poco con relación al año pasado. Y al mismo tiempo la factura eléctrica. Eso significa que podría ser que las autoridades monetarias hagan una economía un poquito más constreñida, o sea, es posible que suban la tasa de política monetaria, o sea, hay muchas cosas que hay que verla en el contexto, a ver cómo sucede y cómo nos favorece. Ojalá que este año no se nos una alguna catástrofe natural, como ciclones, que siga pasando bueno, esto como pasa, que las aguas que lleguen sean solamente suficientes para poder acumular agua para las sequías que van a... Hay algo que hay que entenderle a los dominicanos. Cuando pasemos esta sequía, que según los estudiosos y los especialistas del como un método, que sí. Dicen que a partir del 15 de abril, que a partir de mayo, abril se va entero en sequía, que a partir de mayo ya se disminuirá la sequía, comenzarán las lluvias. Eso, lo bueno que tiene eso es que el año siguiente no hay sequía, o sea, regularmente no hay 2 años de sequía tan rápido, porque hubo 3 años de sequía. No sé si tú lo sabes, 13, 14 y 15 fueron años de sequía cíclica, consecutivos, 3 años. Y después vino muchísima agua. Después vinieron 16, 17 y 18 con agua. Mucha agua. Este año ya comenzó con sequía, pero no hay 3 años después de 3 años, o sea, no hay un ciclo así. Pero que yo entiendo, y eso lo vamos a hablar en el Yo creo que la segmento. sequía afecta a los países que trabajan sin planificación. Correcto, de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Pero antes de ir al próximo segmento, yo quiero decirle que la producción de mango de este año va a ser menor. Por eso. Y eso, continuamos el próximo segmento hablando de mango. No nos corten. Bien, continuamos en Agenda Económica con Jairon Severino, hablando de sequía. Jairon, decía yo en el cierre del programa en el cierre del segmento anterior, que este año habrá menos producción de mangos. Sí. ¿Por qué yo digo eso? Y de otras cosas también, ¿eh? Pero... Cuando saquemos las cuentas nacionales, y perdona que te interrumpa, lo que ha pasado con la sequía y los efectos en la producción de algunos rubros importantes de la agropecuaria se reflejarán en los números, ¿eh? ¿Cómo se recuperará? No sé. Yo hablé de mango, pero porque como estamos llegando a la temporada de mango, los dominicanos comen mucho mango entre mayo y principios de julio. Cuando no llueve en enero, febrero y marzo, la producción de mango disminuye mucho. Porque esa es la etapa en que el mango comienza a llenarse y se llena con agua, con el régimen de agua que le favorece. Y si llueve mucho, tumba las flores. Y como aquí, aunque yo sé que hay mucho mango que es por reguío, que hay alguna finca que tiene por reguío, de todas maneras, el mango no es en invernadero que se produce. No. Entonces, por lo tanto, le afecta mucho la sequía. En cuanto a la ganadería, hay 2 cosas. Se ha afectado más la de carne que la de leche. Sí. Porque la de leche regularmente
está mucho más cerrado, que le dan su agua ahí, beben agua. Una vaca, Estabulado. una vaca, tengo entendido que bebe 8 galones de agua diaria. Imagínate tú. Es fácil mantener una vaca. Porque una vaca, la vaca dura 14 horas maticando. ¿Entiendes? Entonces matica y bebe agua. Matica y bebe agua. Pero Yo soy del campo, Ezequiel, y yo sé que... Tú sabes de eso. Yo sé. Yo llegué a ordeñar vacas. Yo viví en el campo un tiempo. Sí, Un sí. tío me enseñó a ordeñar vacas Sí. y a sembrar y a cosechar habichuelas y todas esas cosas. Pero se ha afectado más la de carne. Sí. Es espantoso que se hayan muerto ya en una población de 1.700 cabezas. Sí. Ahora yo te hago una Es pregunta. difícil, Yo muy te hago difícil. una pregunta para Triste, hacer un poco pero- más distendido el programa. ¿Y qué hacen con esa cabeza que se muere? Con esa vaca? No, es que ese ganado muere y no se puede utilizar. ¿Quién te dijo? No. Pero tú has visto entierro de eso. Pero tú has visto alguna que la han presentado. No, la han presentado muerta, pero la has visto cómo la entierran. No. Porque hay que enterrarla. No, Ezequiel, no. No, pero espérate. Ezequiel, cuando un Pero animal muere es que no es por deshidratado, enfermedad. No puede ser deshidratado. Pero no es por enfermedad. Bueno, no sé. Sí. Eso sirve Quizá para hemos embutido. comido y no. Eso sí es para embutido. No, porque es para embutido que lo usan. Sí, porque es un animal que no está enfermo. Él murió por sequía, porque el problema de la vaca es, y que me corrijan alguna gente que me llamen, Un vacólogo. es que como ellas beben tanta agua, Sí. mueren por sed, por decirlo así, y tú sabes que se les seca la cosa, Todo. entonces se le atraganta, Todo. ellas se atragantan y mueren de un paro respiratorio, falta de oxigenación, o sea, es por eso que mueren por sequía, no es por más nada. Y ellas necesitan más el agua que la comida. Las vacas y los toros necesitan más agua que Sí. comida. Entonces, al no tener nada, no hacen saliva. Es que la vaca bota mucha saliva. Sí. Como está deshidratada, no bota saliva, entonces se atraganta. Casi como dicen, se traga la lengua. Tú sabes que yo insisto en el asunto de que cuando la sequía afecta a un país, tiene que ver con falta de planificación. Cuando hemos tenido noticias de sequía en países desarrollados y la referencia de Estados Unidos, siempre, porque todo se prevé, para eso tú tienes técnicos que saben de pronósticos del tiempo, saben qué va a pasar. Y ahora la tecnología permite eso. Ahora cualquiera puede ser meteorólogo fácilmente. Si tú ves que dentro de 3 meses habrá sequía, pues tú tienes que prepararte desde ahora. Y yo te pregunto, Ezequiel, ¿el Ministerio de Agricultura tiene un viceministerio de planificación también? ¿Se supone que eso tiene que estar funcionando? Bueno, se supone que sí. Pero además está el Ministerio de Medio Ambiente, que debería... INAPA. INAPA. El INDRI. El INDRI. Entonces, ¿qué pasa? Pero se supone que hay una mesa del agua que se reunía hace un tiempo. Ahora volvió a reunirse porque hay una Y hay crisis. una ley de agua que tiene más de 10 Bueno, años ahí. ya eso es otro poniéndose cuento. vieja, Ese es otro poniéndose cuento. vieja ahí. Bien. Pero si tú sabes, vivimos en el trópico, donde de manera cíclica hay sequías, es normal. Eso no estamos descubriendo algo nuevo. Algo que nadie... No. Es que si hay sequía, hay ya instrumentos para saber cuándo es que va a llover y cuándo no va a llover. Cuando usted como autoridad cumple con su rol con una planificación, usted puede prever o por lo menos mitigar algunas situaciones. En la línea noroeste, no solo que hay mucho ganado, pero también hay ganado de exportación, que por suerte eso no ha habido un problema porque ahí hay tecnología. En el arroz, en la línea noroeste hay mucho arroz también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué jugar con algo tan vital que tiene que ver inclusive con la seguridad nacional? Porque la alimentación de un país es un asunto de seguridad nacional. Entonces, la autoridad, creo que esta experiencia debería enseñarle. Y cuando uno hace este tipo de comentarios, Ezequiel, lo que uno está buscando es llamar la atención. Porque se supone que el que está ahí de autoridad es un dominicano como yo que quiere lo mejor para el país. Entonces, no se burocratice, llame a los técnicos, pregúntele qué podemos hacer,
para que esta situación no se repita, porque no podemos estar en esto. Jairo, mira. Todo el mundo con este tema ya está bueno. Jairo, mira. Lo que tú dices es cierto. Aquí hay 34 presas. Y necesitamos más de 30. Adicionales 30 más. Claro, pero imagínate tú. Adicionalmente necesitamos 30 más. Es un país que tiene geografía. Solamente dos están, que más o menos. Tiene una extensión geográfica suficiente para tener en su territorio, a nivel nacional, 65 presas, represas, reservorios, como tú quieras llamarlo. Sí. Solamente hay 34. De ellas, más del 50% tiene una sedimentación por encima de los niveles permitidos. Pero el gran problema aquí empieza con la mala educación o el desconocimiento que tiene el dominicano de qué es un río, de para qué sirve un río. Y nosotros hemos visto, tú y yo hemos visto, que más del 50% de la población o del censo de ríos que había en la República Dominicana hace 50 años ya no están. Sí, ya no están. Tú ves en todos los países del mundo y en el mundo entero los ríos disminuyen y aumentan su cauce. Normal. ¿Está bien? Sí. Eso es normal, de acuerdo a la cosa. Sin embargo, aquí no disminuye ni aumenta, aquí desaparece el río. Sí. Aquí desaparece el río. O sea, ¿cómo desaparece un río? Eso lo dicen todos los libros. Deforestación, mal uso del río. Sí, sí. O sea, tú te pones a ver ahí, debajo del río que está, del río Yuna, ahí de Bonao. Desde que tú pasas el pueblo de Bonao, que ya va llegando a la explotación indiscriminada de materiales. Esos dos puentes que hay ahí, tú te vas abajo como yo he ido abajo. ¿Tú sabes lo que hay ahí abajo? ¿Qué es lo que hay abajo? Un matadero de pollo hay uno. ¿Dónde estaba el río? No, donde está el río todavía, ya fuñido, pero, sí, pero bueno. Pero ahí hay ahora mismo. Eso lo vi yo hace 2 meses. ¿Y quién es el responsable de eso, Ezequiel? ¿El responsable de ese matadero? No, de esa situación. No, porque las autoridades de este país, las instituciones, el medio ambiente, nunca tienen capacidad para poder controlar eso. Nunca tienen capacidad. ¿En serio? Por ejemplo. ¿En serio? Bueno, pues entonces, yo no te puedo decir si es en serio o no. Yo estoy hablando de que no tienen capacidad. Tenemos que revisarlo entonces. No tienen capacidad. Como país. Porque, por ejemplo, como país, es penoso que todavía medio ambiente diga que va a ser estricto con lo que deforestan los haitises. Pero por Dios. ¿Y cómo viven en los haitises esa gente? ¿Cómo entran los haitises? O sea, porque yo veo reservas forestales en los Estados Unidos. Ahí no vive nadie. No vive nadie. O sea, no es de que yo compré una tierrita. Se permite el senderismo nada más. Claro. Ya. Y tú puedes hacer una casa de campaña. Exactamente. Vivir en ella, toda la cosa, hacer una fogata. Sí. Tú puedes hacer. Sí. Pero no puedes hacerlo. En Costa Rica, en Costa Rica, no pueden construir nadie cerca de tantos metros de un río. Sí. Nadie. No puede ser ni rico ni pobre. Ni rico ni pobre. O sea, estamos hablando de que no ha habido nunca una política de cuidado y respeto y cómo convivir con el río. No lo hacemos. Aquí han permitido granceras a 50 metros del río. Tú estás criticando tu partido ahí. No importa que yo critique el partido. Sí, yo estoy defendiendo mi país. Bueno, pero... Yo no tengo nada que ver con partido en ese sentido. Pero que el partido que ha gobernado, que ha administrado el Estado, que es el responsable de la política pública... Esto es un asunto de los últimos 50 años. No podemos ahora decir que nada más es el PLD. Bueno, pero del 96 para acá... Bueno, del 96 para acá una generación, van a gobernar 20 años. Van a terminar 20 años de gobierno en el 20. Entonces hay que decirle... Y 4 de Hipólito Mejía. Sí, Ahora, y lo de Balaguer, que permitió que familias, que no voy a mencionar nombre aquí, agarraran las montañas y hicieran aserradero. Explícame. O sea, es un asunto de que el país no ha tenido una política. Si es un problema de educación y una política y de formación, busquemos y de régimen de consecuencias, que no lo ha habido en los últimos 50 sigue criticando años. Tu partido ahí. Pero que no importa. Yo critico el partido, el PRD, el Partido Reformista, no importa. Yo estoy criticando el Estado Dominicano. No, y tiene derecho a criticarlo. Pero claro. Tú no estás criticando al Estado Dominicano. El Estado Dominicano no existe si no existen los gobiernos, sus instituciones. Los gobiernos de que los últimos son 50 manejadas años. por los políticos cuando llegan al poder, al gobierno. Los gobiernos de los últimos 50 años, del 66 para acá, para marcarlo con una fecha específica, no han tenido una política de respeto al medio ambiente y al cuidado de los ríos. ¿Por qué? Porque no entendieron lo que es el agua entonces.
No entendieron. El agua es la vida. Sin embargo, ¿Por qué la gente cree que en Marte no puede todavía uno llegar a vivir para allá? Porque no están seguros de si hay agua. O sea, porque donde no hay agua, no hay vida humana. sí. Entonces, ha sido una irresponsabilidad de los políticos, de todo, de que no se cuide el río. Entonces, aquí, ver los ríos terminarse, que yo lo he visto, yo tengo 58 años, yo he visto muchos ríos ya desaparecer. Ese de Yuna, yo me bañé mucho en ese río, cuando tenía mucha agua. Mira que le queda un poco de agua todavía a Junior. Le queda agua. Le queda un ¿Por poco qué? de Porque agua. es que le baja mucha agua de Sí, allá. ahí tiene unos afluentes muy importantes. No, y la loma de Constanza Sí. le entra mucha agua. Le entra Maguaca, Chacüey, Sí. Camú. El Camú no le entra a ese, ¿no? Camú no le entra El a Camú le ese. entra por Pimentel, Yuna. Sí, pero no le entra tanto, no. Pero ya el Camú está listo. Muy armado. Listo. Ese es otro río que yo me bañé muchísimo, en el río Camú. Habría que ver. Pero ¿qué pasó con el río Camú? Que me disculpen. Había una compañía de embutidos en La Vega Sí. que dañó ese río, señores. Ah. Sí, ese. Pues ahí no lo sabía yo. Y el río ya que noche, ¿quién más fue el que más lo afectó? La peletería que tenía una compañía. ¿Cómo va a ser? No es posible. Pero No, claro, no, hombre. no. Pero es que Una sola empresa no puede ser. Bueno, no fue el único. Pero a los Osama ha caído todo el mundo y ni así han podido secarlo. Todavía en el Osama. Lo que está contaminado, obviamente. Todavía en el Osama. El Osama está vivo porque desemboca en el mar. Y ahí hay más agua salada que... Lo ataja. Claro. Pero todavía en el Osama uno está escuchando las autoridades decir que le va a dar un plazo a todas las empresas para que hagan plantas de tratamiento. Pero hermano, y yo le voy a permitir a una empresa que esté cerca de un río y no tener planta de tratamiento, que no esté ahí. Eso es muy fácil. Entonces, ese es el gran problema, que aquí dejamos que la invasión, ya sea comercial o residencial, afecte todo. Entonces, cuando llegue alguien que quiera poner orden, Claro. esa persona va a tener de frente a sectores muy fuertes que sabrá Dios que puede Cuando pasar. tú vienes- Lo que está pasando con AMLO en México también. Sí, bueno, lo que pasa es que tú vives en la autopista Duarte, Sí. tú vives cerca de los Alcarrizos, Sí. antes de llegar a los Alcarrizos a mano izquierda. Me ¿verdad? devuelvo, Tú te sí. devuelves en los Alcarrizos. Pero tú has cogido desde la autopista Duarte la circunvalación. Sí, por supuesto. Oriéntate. La circunvalación, después que pasa el peaje, llega a las 6 de noviembre. Llegando a las 6 de noviembre. Tú miras una lomita que hay ahí. Ya hay 7 familias. Entonces, es el Estado. Claro. No, Lo no que es el admi- gobierno. lo que administran- ¿El Estado o el gobierno? No, el Estado, a través de sus administradores, están fallando porque ya eso ahorita está poblado y hay que hacer otra circunvalación. 7 familias. Ya están Sí, invadiendo sí, sí, residencia sí. ahí. Eso ¿Entiendes? Y ahorita están Se invadiendo. hacen de la vista todo. gorda. Entonces no puede ser eso. Entonces, ¿quién es responsable de eso? Bueno, lo que Es pasa que es que la de una vez autoridad- dice el poder municipal con el poder No. estatal. No. Bueno, pero para que tú entiendas. Cuando sacaron a la autopista Duarte de Villa Altagracia, era para eso mismo. Y mira Ajá, ahora. ya está. Desorden. Invadida entera. Un ¿Tú sabes por desorden. qué? Porque hay una confusión. La gente reclamando que le hagan puente porque están matando gente con accidentes. Sí, pero hay una ya confusión, se los puentes y Jairo. no pasa por donde es. No. Pero hay una confusión, Jairo. Hay una confusión. El poder municipal entiende que es el que da los permisos de uso de suelo o de invasión de áreas públicas. Esa gente no tiene permiso de nada. Pero déjame decir una cosa. Las áreas públicas no son municipales. Las áreas públicas son estatales. Sí. ¿Me explico? O sea, y es el Estado o el gobierno que tiene El que Estado, ver con el Estado, a través de sus administradores, o sea, los funcionarios, los que están en las instituciones, han servido para impulsar otras cosas. Por ejemplo, el juego de azar. Aquí abre mucha banca de apuestas. Le hacen resoluciones para que se legalicen las que ya tienen muchísimos años ilegales. Una cosa increíble. Entonces, pero las cosas no hay, que realmente... no hay posibilidad, No. no hay capacidad No, para quitarla, no. para quitar las blancas ilegales, no hay. No hay autoridad. No hay autoridad. capacidad tampoco. No hay autoridad para ni eso. capacidad. Entonces, terminando con el tema de la presa, con 6.000 millones de dólares se resuelven las presas que necesitamos. Y si empezáramos a hacerla toda al mismo tiempo, en 4 años se terminan las 30 o 34 más. Con 6.000 millones de dólares se hacen todas, porque son presas, no son todas grandes, son pequeñas, Sí. pero son más reservorios de agua en muchos casos. Los chinos están ahí. Usemos los chinos. Usemos los chinos Sí, para pero eso. eso, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Como dice la canción. No, va a haber que pagarle su cuarto, hermano.
Ajá. Sí, porque los chinos te van a decir, te lo presto y te hago la presa. Y te, llave en mano ahí. y te mandan todos los chinitos para que terminen esa presa de una vez, porque ellos emplean su gente también. Pero no importa, eso no importa, así como vienen haitianos que vengan chinos. Y los chinos vienen y se van a quedar algunos. ¿Tú estás de acuerdo que hagan la presa del Artibonite? Sí, claro. Aunque y que los esa haitianos beneficia a los dos países. Yo digo Es de que los sí. dos. Sí. Es de los dos. Nace aquí. Tiene que beneficiar a los Sí, a ellos también. Sí, sí. porque Artibonito es de los dos. Sí. Eso está claro. Yo he ido a ese río y tiene una condición rarísima. Ese río no tiene agua transparente. Pero no necesariamente es un agua sucia. No. Pero es un río precioso. Es la arcilla sí. que Es daña. el terreno. No que lo dañe, sino que tiñe. Que se ve esa así. agua. Pero tiene mucha agua. Sí, tiene mucha agua. Muchísima agua. Entonces yo siento que ahí puede haber una presa. Tiene mucha agua porque nace aquí. Sí, y puede haber un reservorio en restauración. Sí. Yo conozco bien esa parte. Sí. Ahí. ¿Tú has ido a la frontera? Y la conozco Ah. de sur a norte. La conozco. Vamos al cambio. Continuamos, Jairon Severino y un servidor Ezequiel Molina Lizardo analizando temas económicos nacionales e internacionales. Tú sabes que hay un tema económico muy fuerte ahora que tiene que ver con líneas aéreas. El 737 Sí, Max 737 8 y 9. Max 8 y 9 es un avión moderno que salió al mercado en el 2017. Pero parece que hay un Pero problema por con dos el software. avioncitos que se han caído. Pero no son de motocicleta, Ezequiel. Digo, no es que yo no siento eso, pero por dos Ezequiel, avioncitos si yo me monto no pueden un retirar avión- 280 aviones. ¿Eh? Por dos avioncitos. No importa. Si yo me monto un avión, y la gente no revisa eso, pero dice el tipo de avión en el ticket aéreo. Pero dice- Alejandro Herrera yo lo escuché decir que él se va a montar en cualquier avión de esos. No. Si yo estoy adentro y me doy cuenta que eso, yo me desmonto del avión. Digo, Ahora, el lunes Me él desmonto de amaneció aquí. diciendo que él se monta en ese avión. Sí, pero ya el país- pero el jueves, sí. el jueves ya dijo que no Sí. lo va a montar. Así O sea, mismo. parece que él como que se arrepintió de lo que dijo. Pero señores, todos los países con un poquito de orden. Está bien, pero ¿cuál es el problema del avión? Porque El problema está aparentemente en el software que interpreta de manera errada unos datos de altura y el avión, sin tener que bajar, el avión baja, baja la nariz, ¿qué se llama? baja en picada. Exactamente. Pero es que los aviones nunca bajan en picada por ningún motivo. Pero Dios. No, lo que te quiero decir es que independientemente de que él asuma que hay menos altura que la que es realmente, él puede bajar pero no tiene por qué caerse. No, pero que no. Pero que no, es el software que se vuelve loco, Ezequiel. Ezequiel, los aviones. Y lo que manda hay en picada. Lo manda en picada. Que hay una interpretación errada de datos. Y si hay un atentado, y si hay un espionaje y lo están gobernando de otra manera. No creo porque... Satelital. Sí, pero tú sabes que los aviones en cuanto a ese tipo de problemas No, yo te estoy diciendo no que tienen... las no tienen- posibilidades que pueden ser. Y la Boeing, que es la empresa... Bueno, si en el software, entonces lo que van a retirar los aviones momentáneamente, le van a cambiar el software, lo van a probar y lo van a volver a lanzar. Le pondrán Yo otro siento- nombre al avión. Exacto, ya no va a ser 737 Max 8 y 9, será ya otro. Plus. O puede ser 737 porque ese es el modelo de tamaño Sí, y de cosas, exactamente. pero ya no será Max, ya será otra cosa. Pero yo te digo una cosa. El que, por suerte... Nuevo 737. Lo que sea, pero ahora mismo quedan muy pocos países que no hayan prohibido el vuelo y empresas de manera... Pero en Estados Unidos no lo han retirado todavía. sí, Ya lo retiraron. no, ya. Pero American sigue usando. No, América no. Ya, Ya. por disposición. Por disposición, eso te digo que hay empresas que motos propios han retirado. Sí, claro. Y desde que Estados Unidos, ya como país también, Francia hizo lo mismo. Habían 280 ya. Entrando y y habían saliendo. 200 y pico más de pedidos. Pedido. O sea, en este momento, Están retirados. Boeing ha perdido cerca de Sí, pero lo que, de su están valor pedidos, lo que están pedidos son mejores para ellos, porque ellos lo iban a poner a producir. Ya ellos lo que van a hacer es retrasar la entrega, Sí. aunque los pedidos están suspendidos.
van ahora a hacer una prueba más y en 2 años, porque no sale antes de ahí. No, ¿sabes? eso no. En no. 2 años ellos, después de hacer prueba de nuevo, entonces ahora va a haber que buscar un piloto o varios pilotos que sean muy arriesgados, porque ya nadie tampoco quiere probarlo. Con paracaídas. Claro, claro. Pero Pero te recuerda digo- que la prueba también no la hacen en el aire siempre, primero la hacen en simulacro. Pero te digo, la empresa ha perdido un poquito más de 25 mil millones de pesos en su capitalización de mercado en la bolsa. Justamente por eso, 15, 16% han bajado el precio de las acciones. Y eso es muy fuerte. La bolsa es buena por un lado, pero cualquier comentario, cualquier situación también te tumba. No, tumba hasta que Jeff Bezos, por ejemplo, que se iba a divorciar. Ah, sí. Bajó un poco Amazon, Sí, claro. aunque después ya volvió a recuperar. Sí, pero sí. solamente el divorcio de una vez Es comenzó. el divorcio más caro de la historia de la humanidad. Sí. Ese divorcio es, Dios mío. Sí. Pero te digo que la aviación, aunque es segura, hoy día es algo bien seguro. Aún así, cuando sucede este tipo de situaciones, porque hubo 2 caídas, Sí. pero la de Etiopía fue la que más ha tocado porque fueron 160, ¿cuánto? 160 personas. 158. Entonces, eso encendió la alarma. Porque ¿cómo es posible que 2 aviones del 17 para acá, de 2017, se caigan tan rápido? Algo tiene que haber en el proceso de software, ya sea de vencimiento, de fecha, porque del 17 para acá, ¿hace cuántos años? 2 años. 2 años. Algo hay ahí que no está funcionando. Entonces, mientras averiguamos el caso, hay que dejarlo en el suelo. Pero déjame decirte algo. ¿Cuántos vuelos no ha habido del 737 MAX Sí. 8 y 9 Sí. en 2 años? Bueno, la empresa panameña habló de que tenía más de 200 vuelos, sin problema. Dos vuelitos. Ah, pero- el único problema es que ha sido con Ezequiel, diferencia de 6 meses. Cuando un avión se daña en el aire, ¿no nos podemos parar a arreglarlo en el aire? No, Ezequiel, es mejor averiguar abajo qué está pasando. Mientras tanto, ¿qué decisión? Digo, además hay que pararlo por el asunto de las demandas de seguro. Y Todo. tal. O sea, tienen que Eso es hacerlo muy obligado. grave. Son los seguros incluso que le mandan a parar. Además- Les retiran incluso las pólizas. Además, lo que implica en términos de imagen para una empresa, que se le caiga. ¿Qué le pasó a la empresa Malasia? Que se le cayó el avión que no ha aparecido y después otro vuelo, que era una empresa estatal. El Estado tuvo que salir de esa empresa. Porque nadie se quería montar en esos aviones. Nadie. Entonces, no. Ahora, señores, miren, a nosotros no protege el Señor. ¿Por qué? Porque el que se montó en Dominicana de Aviación Y está vivo. y nada más un solo accidente tuvo esa Sí, compañía un solo en accidente. el año 71, 1971. Sí. Pero esos 3 avioncitos, Duarte, Sánchez y Mella, así se llamaban los Sí, tres. sí, Eran sí. 3 aviones nada más que tenía Dominicana de Sí. Aviación. Se llamaban Duarte, Sánchez y Mella. Viajaba a Nueva York, Puerto Rico y Miami. No tenía más vuelo. Y el que veía esos aviones, y aquí no hubo nunca ningún accidente, por lo menos entonces hubo como responsabilidad en el mantenimiento de la. Sí, a veces, usted sabe, cuando uno se monta en un avión, tú comienzas a mirar a ver. Mira, que esos aviones parecían una guagua en el aire, de verdad, ¿no? De verdad. No estoy queriendo hablar mal de los nuestros, es que, No. es que el que lo usó, mira, yo lo usé mucho, esos aviones. Cuando tú ves un avión por dentro, que tú ves que a veces tiene cosas despegadas o rota o sucia, y tú dices, bueno, esto no es problema, porque son los motores que tienen que estar buenos, recuérdate. Eso es. Tú sabes que esa compañía siempre fue subsidiada por el Estado, Dominicana nunca fue rentable. nunca fue rentable. Qué Nunca pena. fue rentable. Porque aquí no había militar ni funcionario que pagara pasaje. Sí. No, y por ahí. Era la pasaba- compañía privada del gobierno de turno. Un error, ¿eh? Sí. Como país Vámonos. hemos fallado ahí. Vámonos volando ya. porque Ya. Ya terminó el programa. Ah, bueno. Gracias, amigos, por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.